Hola, les saluda su amigo y anfitrión Javier Martín. Esto es su canal en YouTube, Tao y Economía, el canal oficial del conglomerado de redes sociales compuesto por Martín Valores y Proyecto UBIT. El tema de hoy, la decadencia y el colapso económico imperantes. Parte del programa que estamos llevando cotidianamente, el acontecer de la economía y de la geoestrategia. Describo la imagen, arriba a la izquierda. Tal vez algunos recordarán la original, la película del Planeta de los Simios, que se convirtió en una trilogía. En la última aparece esta escena al final de la película, donde los protagonistas finalmente entienden que el planeta de los simios no es un planeta distinto al nuestro. Ellos creían que habían viajado y habían llegado a otro planeta donde quien dominaba eran los simios y los seres humanos éramos esclavos. Y es hasta que llega a esta escena, que es el cierre de la película y por tanto, porque era la tercera de la trilogía, es que vemos que en realidad el planeta de los simios es la Tierra y que lo que ha ocurrido fue más bien un viaje en el tiempo y esta gente llegó a esta época en la cual ya quien dominaban eran los simios. Y la parte cómica, el sticker que está circulando en las gasolineras en Estados Unidos de un Joe Biden diciendo yo hice esto. En el sentido contrario, esquina inferior derecha, Nancy Pelosi manejando un auto. La historia aquí arriba dice drunk driving, es decir, conduciendo bajo estado de ebriedad. Es que su esposo hace pocos días fue arrestado por andar conduciendo bajo los efectos del alcohol y fue liberado ahí mismo tras una pequeña multa y todo bien, demostrándose una y otra vez que si se trata de Nancy Pelosi, pues ya no hay reglas posibles, ya no hay que seguir en ninguna medida ninguna ley. Continuamos entonces, vamos a ver. Estos son datos del cierre de la sesión de ayer lunes, por cierto, hoy es martes 7 de junio del 2022. Entonces estos son los datos del cierre de ayer. Bitcoin cerró muy alto a 31.394, horas después caía a 29.500 más o menos. Acá arriba tenemos Bitcoin, el New York Stock Exchange, los principales índices, a saber el Dow Jones, el Standard & Poor's 500, el Nasdaq y el Russell 2000, cerraron con ganancias muy modestas. Importante saber, el bono a 10 años del Tesoro estadounidense cerró arriba del 3% y tuvo una subida durante el día de 2.93%, lo cual es bastante alto. De Canadá, productores de leche buscan segundo aumento de precio este año, citando a la inflación. Y así vamos a ver otros. Una tormenta de quiebras está en el horizonte, advierten los expertos. Esto es en el Reino Unido. Dice, los signos ya son ominosos. Durante los primeros 3 meses del año, alrededor de 137.000 empresas cerraron sus puertas definitivamente en el Reino Unido, un aumento de casi una cuarta parte con respecto al mismo periodo en el 2021. Otra fuente nos dice que es una bomba de tiempo, 500.000, es decir, 500.000 de pequeñas empresas en el Reino Unido podrían quebrar de forma inminente y dice, les quedan una semana. Acá la misma información, por si quieren profundizar en el tema, en la página Martín Valores de Facebook. Aquí tenemos Target, esta es una información de hoy. Target recorta sus precios, sus acciones caen en picada. Esto es de hace unas horas. El diésel una vez más supera los precios del petróleo crudo y la gasolina. La situación con la energía es altamente preocupante, pero es aún más preocupante el discurso oficial que nos dice, que ya casi vamos a compartir con ustedes, que nos dice que tenemos que seguir en la transición hacia las energías verdes. Pero bueno, mientras tanto, Goldman Sachs vuelve a subir el pronóstico en el precio del petróleo. Ahora percibe que el barril alcanzará los $140 desde los 125 que está más o menos actualmente. Aquí la información directamente desde Zero Hedge,
el mismo tema. En otro orden de cosas, Elon Musk dice que Twitter está resistiéndose y frustrando activamente su derecho a la información sobre el spam y datos de cuentas falsas. El multimillonario ha dicho que cree que al menos el 20% de los usuarios de Twitter podrían ser spam, es decir, cuentas falsas. Judy Sheldon dice que la Fed puede literalmente matar a la economía, entre comillas, con solo un enfoque de cueste lo que cueste. Esto ha sido un discurso de hace mucho tiempo de que van a intervenir cueste lo que cueste. Y ese eslogan implicaría la ruptura total del sistema y eso es lo que tiene a la economía enferma. Literalmente tanta intervención de parte de los bancos centrales. En este caso, ¿quién es Jody Shelton? Jody Shelton es una mujer que ha sido candidata para pertenecer a la junta directiva de la Reserva Federal, fue promovida por Donald Trump y tiene por característica que es una gran defensora del establecimiento del patrón oro para poder, entre comillas, controlar la economía debidamente. Ella fue promovida por Donald Trump para que integrara la junta directiva de la Fed y en el Congreso le hicieron posible y no se logró que fuera nombrada. Por todo lo anterior, debe pensar una y otra vez en la conveniencia de conseguir oro, plata y Bitcoin a través nuestro o a través de cualquier otro proveedor, eso sí, que sea confiable, que sea honesto y que tenga una reconocida trayectoria para que no le queden mal. En dado caso, si lo que necesita es nada más orientación en el tema, también estamos con muchísimo gusto para servirle. A manera de una nota curiosa, el juez de la Audiencia Nacional de Santiago Pedraz, esto es creo que en España, ha acordado citar como testigo a Mike Pompeo, antiguo secretario de Estado de los Estados Unidos y exdirector de la CIA, para que explique si desde la agencia de inteligencia y el gobierno norteamericano, con Donald Trump al frente, se trazó un plan en el 2017 para secuestrar y asesinar al fundador de Wikileaks, Julian Assange. De nuevo, Elon Musk se pregunta esta vez por qué el Departamento de Justicia no ha filtrado la lista de clientes y a los medios les importa o no les importa. A veces pienso que mi lista de enemigos es muy corta, dijo Elon. En cuanto al desarrollo del conflicto en Ucrania, Rusia amenaza con atacar a Occidente si los cohetes suministrados recientemente por Estados Unidos golpean su territorio. Biden dice entonces que Ucrania podría tener que dar tierras a Rusia en un acuerdo negociado. Esto lo dijo el 3 de junio, cuando hace 2 o 3 semanas dijo que iba a despedazar el sistema ruso, el sistema económico ruso, que iba a hacer que Putin retrocediera. Ahora cambia de nuevo su discurso porque es muy obvio que ya después de que Kissinger dijera esto, que ahora cita Biden, es que vemos que Biden ya está cambiando completamente de postura. Con respecto a este asunto, resulta que del 20 de mayo o un poco antes ya Italia tenía preparado un acuerdo de paz basado en 4 puntos. Aparentemente esa postura sigue adelante en privado. Sí sabemos que está negociándose sin la participación de Ucrania, lo cual es muy interesante. Para los que quieren darle seguimiento específico al conflicto desde un punto de vista militar, en Martín Valores Inmobiliaria compartimos la ponencia del coronel Markus Reisner de las Fuerzas Armadas de Austria, que describe cómo se desarrollaron los combates recientes en el este de Ucrania, que son evidentemente un cambio en el curso de esta guerra a favor definitivamente de Rusia. Y lo que me gusta es que su análisis es meramente descriptivo del despliegue de fuerzas de ambos bandos y de la situación con respecto al campo de guerra, y sobre todo menciona muy claramente la caída en la moral del ejército ucraniano. Mientras todo esto ocurre, la insistencia de la OTAN con que inicia ya, esto es información de hoy, obsérvese, martes 7, la OTAN inicia los juegos de guerra en el Báltico con Finlandia y Suecia mientras las tensiones con Rusia aumentan.
Acá resaltamos que los juegos de guerra denominados Baltic Operations, Baltops 22, tienen su sede en Estocolmo. Consistirá principalmente en operaciones navales y se llevará a cabo del 5 al 17 de junio. En los ejercicios participarán 45 barcos y 75 aviones. Participarán 16 naciones, incluidas Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Polonia, Suecia, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. Prácticamente todos los países mencionados están a punto de colapsar económicamente. El mundo entero está a punto de colapsar económicamente y de esto hemos aportado datos de manera cuantiosa y ahí están, para los que tengan las dudas, ahí está todo registrado en nuestras redes sociales, principalmente la más nutrida es la de Facebook Martín Valores. Y mientras el mundo literalmente está entrando en un colapso económico, la OTAN, ¿qué es lo que hace? Resolver las cosas produciendo guerra. Esto es lo que se conoce, damas y caballeros, como geoestrategia en tiempos muy, muy peligrosos, con personajes en un muy alto estado de desesperación. Seguimos con las incongruencias, las inconsistencias. Aquí nos anuncia Forbes Centroamérica. Buick dice: comercializará su primer vehículo eléctrico en el 2024 y abandonará totalmente, dicen ellos, la producción de automóviles con motores de gasolina antes del 2030. Esta es la madre de todas las falacias. No es posible alcanzar un objetivo en este momento en el que se ha demostrado hasta la saciedad que la energía verde no abastece. Esa es la razón por la cual el precio del petróleo está por alcanzar el récord histórico al alza. Eso es lo que explica por qué el litio subió 600% en el año hace unos meses y ahora se estabilizó en apenas el 450% de incremento en el año. También debemos mencionar el aumento del gas natural en el mundo entero, arriba del 400%. Ni qué decir del carbón, con un aumento superior al 200%, si las energías verdes son tan maravillosas como lo promulga Buick. ¿Por qué están las energías convencionales, las de combustibles fósiles, alcanzando precios tan descomunalmente altos? Y sobre todo, ¿cómo va a ser la población para comer y transportarse al mismo tiempo? Porque el problema que ya se está documentando en países del primer mundo, como el Reino Unido, es que, y declarado por el mismo primer ministro Boris Johnson, que dijo hace 2 semanas que los pobladores del Reino Unido van a tener que optar entre alimentarse o transportarse. Estamos hablando del primer mundo, no estamos hablando de tercer mundo, estamos hablando del Reino Unido, damas y caballeros. Siguiendo con esta locura, dice: el artículo de opinión del New York Times aplaude la inflación como medio para hacer cumplir la dieta verde. ¿Qué es la dieta verde? Veamos. Siguiendo una tendencia general de entusiasmo entre los izquierdistas extremos en los medios, el New York Times publicó recientemente un artículo de opinión que argumenta a favor de la crisis inflacionaria que enfrenta Estados Unidos y gran parte del mundo, porque obliga al público a volverse vegano y renunciar a la carne para el mayor bien común. Obsérvese que esta es una traducción hecha con Google Chrome con el único propósito de compartirlo a nivel visual para que también ustedes puedan ir por ustedes mismos viendo, pero aquí está, por ejemplo, la fuente directo desde Martín Valores Inmobiliario. Ustedes pueden llegar a este artículo en Zero Hedge y desde Zero Hedge al artículo en cuestión del New York Times. Y dice básicamente lo mismo, que nos está induciendo a que dejemos de comer carne. A este propósito quiero aclarar que en Martín Valores Inmobiliario somos anarquistas. El anarquismo es el respeto al individuo, a las decisiones de cada quien hace lo que le gusta, en el tanto no haga daño a los demás. Es perfectamente aceptable y nosotros lo respetamos. Si ustedes quieren ser veganos y vegetarianos, excelente. Pero de ahí a que obliguen a las personas que no lo son a hacerlo en aras del bien común, eso, damas y caballeros, se llama imposición de un Estado o de un grupo patrocinado, promovido, protegido por el Estado para imponer condiciones en la vida privada de los ciudadanos.
Y eso se conoce como pérdida de libertad y es lo que los anarquistas no apoyamos en forma alguna. Acá tenemos, Rusia lanza plataforma blockchain para sustituir los pagos con SWIFT. Esto es muy reciente y esto es una noticia muy positiva. El 10 de junio del 2021, su servidor publicó en Facebook: pánico en los gobiernos por la inflación, prepárese para una subida meteórica de precios en los bienes de consumo. Revisen, aquellos que tengan duda, verán que para el 10 de junio del 2021 nadie estaba hablando de inflación, nadie estaba hablando, o muy pocos hablaban de problemas en las cadenas de distribución, y ese mismo año, en octubre, unos meses después, aparece, ahora sí, la crisis de contenedores, la tormenta perfecta. Y me imagino que algunos de ustedes habían olvidado, debido al flujo tan intenso de información, que la crisis hace un tiempo era una crisis de contenedores, no había contenedores. Y ese fue el primer, entre comillas, problema de la cadena de distribución. De repente no había contenedores. Ahora los hay. ¿Qué pasó? Todavía no lo entiendo. Pero el discurso cambió y pasó de ser crisis de contenedores a crisis de personas que trabajan en la cadena de distribución debido a los confinamientos por la crisis sanitaria. Vean cómo empiezan a crear concatenaciones de crisis en crisis. Y luego evolucionó al presente. ¿Qué es lo que hay en el presente? Una mezcla de todo, porque entonces ahora es la crisis de contenedores, que ya no se menciona, se desecha, aparece la crisis en sí misma de la ruptura de la cadena de distribución, que no estoy diciendo que no sea cierta, que lo que estoy comentando es que es muy extraño que las crisis empiezan a ser coordinadas. Saque usted su conclusión, aquí lo que hacemos es brindar la información. Luego aparece entonces la crisis de los combustibles, la crisis energética, la crisis en los altísimos precios de las materias primas, y finalmente ahora ya no hay, debido justamente a los muy altos precios del gas natural, ya ahora no se consigue fertilizar. ¿Cuál es el punto? El punto es que esta es la documentación del pronóstico acertado de hoy. Continúa lloviendo en San José de Costa Rica, y con este hermoso paisaje me despido de ustedes, agradeciéndoles su atención e invitándolos a no dejar de luchar en pro de su libertad, de su progreso y de su felicidad. La verdadera riqueza es su tiempo y su alegría. Chao.